Hola a todos, bienvenidos al canal de televisión evangélica de la Costa del Sol, Vida Visión TV. Ya sabes que emitimos desde nuestra querida Málaga para que puedas recibir toda la información acerca de lo que se está viviendo en la Iglesia de habla hispana, ¿no? y en concreto en Málaga, y además de la mano de doctores. Estamos con doctor en medicina, con doctor en historia, y ahora hablaremos de esto, porque este programa se llama Encuentros con la Historia. Vamos a abordar distintos aspectos de la historia, por supuesto vamos a hablar de la Iglesia y de muchos aspectos y factores de todo lo que ha pasado en estos 2000 años, que parece pronto y se dice rápido, ¿verdad? Con nuestro doctor en historia, Juan Manuel Quero. ¿Qué tal? Hola Juan Carlos, encantado de estar aquí contigo, con vosotros, mucho gusto. Bueno, esto es siempre una aventura, porque adentrarnos en la historia siempre es emocionante, y más cuando ya llevamos 2000 años de bagaje. Cuando hablamos de la historia del cristianismo, así es, algo más de 2000 años ya. Sí, 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 sí. Bueno, pues estamos contigo porque sabes mucho de historia, has escrito muchos libros y queremos que tú nos vayas enseñando pinceladas de esa historia, porque ya sabemos que es muy amplia, pero sí que es verdad que la historia del protestantismo, que es, digamos, donde te has enfocado en este último tiempo, escribiendo mucho material sobre él, ¿qué efecto ha tenido sobre el sistema educativo en España? Sí, pues mira, precisamente mi propuesta que me hice a mí mismo, porque entendí que era algo que tenía que ver con lo que Dios me estaba haciendo ver en cuanto a invertir tiempo e investigación. Y en realidad me propuse hacer una tesis doctoral sobre la influencia que tuvo el protestantismo, los principios bíblicos sobre el sistema educativo, no solamente en España, sino en Occidente, pero también en España, porque creía que era importante resaltar esto, porque tuvo una repercusión muy importante. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Pero solo en España o también en Europa? En Europa, lo que pasa que España, bueno, en Europa y en todo el mundo. La verdad es que cuando yo me propuse hacer esta tesis es porque ya había escuchado cómo los principios de la Reforma Protestante, que en definitiva son principios bíblicos, produjeron un tipo de enseñanza un tanto especial que llegó a Latinoamérica, como fue el método de la enseñanza mutua, que más adelante seguramente hablaremos de ello, no en estos programas inmediatos, así como todo el sistema que se conoce como lancasteriano, que estamos hablando de personas que eran evangélicas, que eran protestantes, pero que la gente no sabía. Yo había escuchado algo de eso. Digo, bueno, hay que poner en valor todo esto, que la gente que va a la universidad a estudiar magisterio o ciencias de la educación, que tienen como referencia a estos personajes, porque son de referencia obligada, como algunos que vamos a ver también ahora, pues es bueno que se conozcan porque no se sabe que son protestantes y que manejaban la Biblia para todo ello. Y eso Oye, fue lo que me movió, ¿no?, a hacer este ¿y trabajo. cuánto te llevó a hacerlo? Eso entre nosotros, porque eso es un trabajo arduo. No, pues bastantes años, ¿no? Tuve que moverme para ver documentos en diferentes archivos históricos y de otros lugares, de otras bibliotecas y demás, donde en España tenemos mucho, pero que no se ha investigado todavía lo suficiente. Y quería que hubiese algo con rigor en la universidad para que los estudiantes pudieran tener algo en la mano que dijeran, bueno, esto está documentado y esto es importante. Y por ello es que fue que me aventuré a llevar esto a cabo. Y al final, pues, se realizó esa tesis doctoral que se titula así, La influencia del protestantismo en el sistema educativo en España. Y hoy día está colocado en los circuitos universitarios y cualquiera que pueda, que necesite tener acceso porque está estudiando estos temas, pues los va a tener ahí. Hay que decir que todo esto está también desarrollado en estos libros de historia. Aquí vemos uno que es Enseñar para la vida, y que es como una primera parte de esa tesis que hiciste, ¿no? La otra la tienes ahí también, si quieres puede enseñar, Juan Manuel. Sí, la segunda parte, que la veremos más adelante, es la historia del protestantismo en España,
pero a través de los colegios evangélicos, Ajá. que eso es un tema que iremos viendo porque en España se abren colegios evangélicos por todas partes desde mediados del siglo XIX especialmente. Fíjate que cuando uno habla de la iglesia protestante piensa que es algo importado y que es algo que viene de fuera y realmente es muy antiguo y forma parte de nuestras raíces como cultura española, ¿verdad? Ese fue otro de los motivos que me llevó a realizar esta tesis. Es que cuando yo fui a hacer la tesis, nadie sabía prácticamente, no encontraba a nadie que supiera lo suficiente sobre protestantismo. Ujú. Y la verdad es que fue complicado. Entonces dije, no, es que hay que hacer algo. Los políticos, incluso recuerdo cuando estaba en Madrid, que la alcaldesa en aquel tiempo, cuando fuimos a hablar con ella, decía, bueno, es que eso de los protestantes, los evangélicos, eso no es de nuestra cultura, desconociendo totalmente que aunque España ha estado blindada a todo lo que tenía que ver con algo ajeno al catolicismo desde los reyes católicos, a pesar de ello, el sistema educativo ha sido permeado por principios evangélicos, protestantes, bíblicos, y cuando la educación se permea de todo ello, la cultura también tiene que ver con todas estas cosas. Entonces no es nada ajeno, sino que lleva muchos años moviéndose también en nuestro país. Claro. Y hablando del tema de la educación, que es tan importante, evidentemente es el mayor recurso que uno puede dar. No es el dinero, sino la educación que se le imparta a los niños. ¿Por qué era necesario un cambio en el sistema educativo en España? Pues había muchos motivos, recuerdo que leyendo un artículo en el periódico, en El País, se hablaba de una iglesia que se había abierto y que los padres de los niños estaban preocupados porque era una iglesia evangélica. Ujú. Pues, decía el artículo que no lo decía la gente muy abiertamente, pero que a los niños decían, cuidado que se ha abierto aquí una iglesia en el barrio. Incluso le dijeron al cura, que era quien daba las clases, que dijera, abordara el tema. Y bueno, al final, para no asustar tanto a los niños, porque los padres le decían a los niños, oye, cuando lleguéis cerca de la iglesia, iros a la otra acera. Y quien escribía este artículo, que era niño, pensaba que eso era para no ser abducido por la iglesia, tenía que pasarse a la otra acera. Y al final el cura tomó el tema, empujado por los padres y demás, para que sus niños también supieran qué hacer. Entonces al final llegó a la conclusión, mirad, no es necesario que vayáis a la otra acera, simplemente cuando paséis por la puerta, aguantar la respiración y pasar rápido. Para no contaminaros, ¿no? Tú fíjate la perspectiva que hay acerca del de miedo, lo claro. que es el Evangelio. Entonces, todo esto se tenía que cambiar. Claro. Y es uno de los motivos, entre otros muchos. En el tiempo de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, cuando se empezó a poner en las manos de las personas la Biblia en lengua vernácula, era necesario que la gente la entendiera Claro. y que como mínimo supiera leer. En España es que estamos hablando de un analfabetismo enorme que rozaba a las mujeres en un 75-80% y los hombres no se quedaba tan bajo, atrás. porque estaba alrededor del 60 más o menos. Entonces, si queríamos que la Biblia se leyera, había que enseñar a leer. Claro, era la base. Y ese era uno de los procesos, o digamos, de las estrategias para que la Biblia llegara a todo hogar, ¿no? El hecho de la alfabetización también es riqueza y recursos para un país que puede asumir todos esos valores, pero a la vez los bíblicos, que son tan importantes. Claro, y de hecho, cuando surgió la Reforma Protestante, surgieron ya también unas pedagogías determinadas para ayudar a entender, no solamente leer, sino a entender lo que se leía, a razonar, etcétera, etcétera. Incluso no solamente Lutero abordó el tema, se hablaba de lo que sería la pedagogía de la Reforma, sino que se hicieron reglamentos para cambiar el sistema ya en aquel tiempo en Europa y en el mundo. Lo que pasa que, repito, España estaba blindada. Claro. Y lo que se procuraba es que se pudieran estudiar los temas según las disciplinas que tenía el alumno en la mano. En España, mientras tanto, todavía se estudiaba de forma enciclopédica. Es decir, eso hasta no hace tanto, incluso en la dictadura del franquismo era así, los libros eran una especie de compilación de compilación conocimiento que había que memorizar. Y era una enseñanza libresca, es decir, el alumno tenía
que memorizar, aprobar lo que, aunque no razonara, no entendiera, tenía que asumirlo. Que luego así. después del examen lo que hacíamos es un reseteo y borrábamos todo para el siguiente examen. Efectivamente. Pero no había reflexión Bueno, ni había nada de eso. pues por ello era necesaria a que la educación cambiase y que hubiera unos principios que ayudasen. Y esos principios son muy importantes para, vamos a verlo, para ese cambio en la docencia y en todo lo que tenía que ver con el aprendizaje del alumnado. Dice en tu libro que C.S. Lewis habla sobre la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Claro, Una bueno, frase atrevida, ¿no? En aquel tiempo. sí, bueno, eso es otra, a ver, es posterior porque es de C.S. Lewis, eso es algo que él comentó, que yo lo pongo ahí simplemente para ilustrar lo que se estaba llevando a cabo. Pero es que, claro, lo que la educación impelida de alguna manera por la reforma protestante y por los principios bíblicos buscaba, no es solamente dar un conocimiento, sino dar unos valores. Claro, claro. Entonces, si uno sabe mucho pero no tiene los valores suficientes, ¿qué ocurre? Pues ocurren muchas de las cosas que están pasando hoy día precisamente por no aplicar y no enseñar esos valores que son necesarios. Claro. Y cuando hablemos de los colegios, hablaremos un poco de todo ello. Por eso, en el libro se coge como título uno de los principios fundamentales, enseñar para la vida. Claro. Has hablado de algo muy importante, los valores y los principios, que es la base, ¿no? A veces todo se enfoca en el conocimiento, pero los valores que sustentan ese conocimiento es mucho más importante. ¿Qué principios protestantes se acuñaría en el sistema educativo español por esa influencia que tuvo? Bueno, los mismos que se aplicarían en Occidente cuando se dejaban que los pues, circuitos pedagógicos fluyeran y no se bloquearan, como ocurrió en España. Es decir, la Reforma Protestante lo que hizo no fue solamente predicar el Evangelio, sino aplicarlo en el sentido de vivirlo. Y vivirlo por entender no solamente que eso nos ayudaba a estar con Dios, a estar con nuestro Señor, sino para entender también que era la mejor forma de vivir. Entonces, bueno, podríamos hablar de muchos principios concretos de lo que era la nueva pedagogía de la Reforma Protestante, pero podríamos mencionar aquellos que se relacionan con el valor del individuo. Cuando el énfasis bíblico es darle valor a la persona al margen de su raza, de su sexo o de su procedencia, se hace necesario estar cerca de la persona, una enseñanza que sea personalizada. Y no discriminatoria. Y Claro. no discriminatoria. Por otro lado, también que hubiese libertad religiosa. Claro. Las cosas de Dios no se pueden imponer, pero sí se pueden enseñar los valores para que sea lo que tú creas, esos valores te ayuden. Y eso luego te va a llevar también a tener una perspectiva de lo que Dios quiere para ti. La separación de la Iglesia y el Estado. No podemos vender esos principios a una ideología o un ideario político, sino que tiene que ver con lo que el hombre necesita. Y luego la Biblia, como única regla de fe y conducta, te lleva también pues eso, a proyectar la vida desde esos principios. Total, que al final lo que hoy vemos de una manera normal, ¿no? Educación para todo, la importancia del individuo, no somos todos ahí como borregos que tenemos que entrar por el aro, sino que necesitamos adaptar un poco al individuo la enseñanza, la libertad religiosa, la separación de poderes, que ha hecho tanto daño desde que Constantino unió la religión y el Estado, y la Biblia como regla de fe y práctica. El problema es que, y nos queda ya un minuto, el problema es que muchas veces esos valores se van perdiendo en el camino también. Las tenemos, pero veo que la Biblia como regla de fe se está perdiendo y que hay valores que hoy parecen absolutos, pero que ya se están difuminando, ¿no? Hay que tener cuidado con estas... Pero en realidad cuando lo asumimos, cuando lo interiorizamos, nos damos cuenta que no es simplemente guardar unos principios como si fueran unas normas que tengo que cumplir. Es que cuando entro en esa dinámica y hablando de la educación, estoy atendiendo a la persona, entendiéndola como un todo, es decir, una persona que necesita desarrollar su intelecto, pero también necesita una forma de vivir que le permita tener
una economía básica, en fin, poder desarrollarse, etcétera, etcétera. Cuando entro en esa dinámica es que forma parte de la vida y es Pues, enfocarla de esa manera. Pues Juan Manuel, encantado de escucharte, muy interesante este tema y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir Vamos. hablando en programas sucesivos. Muchas gracias y te despedimos hasta el próximo programa. Gracias, Juan Carlos. Y a todos nuestros espectadores, espero que os haya interesado este programa acerca de la educación, cómo la Biblia, la Reforma Protestante ha ejercido influencia en lo que hoy conocemos como el sistema educativo en España. Así que no olvides que mucho de lo que estás disfrutando ahora lo han tenido que forjar otros a fuego y a sangre con la Biblia por delante. Así que valoremos lo que tenemos y disfrutemos de este tiempo tan hermoso que el Señor nos ha permitido vivir. Un abrazo, recuerda que estamos en el canal de televisión Vida Visión TV y que te esperamos en el próximo programa. Señor te bendiga, hasta pronto.